todos. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Nuevamente reciban una cordial bienvenida. Abramos, por favor, nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el estudio de este libro maravilloso, en el cual, recordando, sí se ha basado el discipulado de esta iglesia, analizando los hechos de cada uno de estos baluartes que han sido de gran estímulo para nuestro crecimiento espiritual. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos en esta noche a leer del verso 17 al verso número 20. Hechos capítulo 19, verso 17 al 20. Recuerde, ¿sí?, que para los versos anteriores del 11 al 16 ya fueron motivos de estudio. ¿Lo tenemos? Vamos y leamos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo que nos regalas. Permite que tu palabra sea ese alimento, mi Dios amado, que nuestro ser necesita. Padre, háblanos a través de la enseñanza de la Escritura. Toma cautivo, Señor, todo aquello que quiera interferir en este tiempo, mi Dios, en la comunión que vamos a tener en esta noche. Llévate todo problema, toda inquietud, toda intranquilidad, todo problema de nuestro hogar, Señor amado, todo problema de financiero o de cualquier otro índole que quiera estorbar en esta noche, en este tiempo, mi Dios, que queremos alimentarnos, mi Dios. Padre, llévatelo de nuestro corazón y de nuestra mente. Haznos descansar en ti plenamente en esta noche para la gloria y honra de tu nombre. Y ayúdanos a poner en práctica esta enseñanza por los méritos de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que no han estado dándole un continuo seguimiento a la enseñanza, les recuerdo que en el capítulo 19 del verso número 9 al verso 16 se narra la historia de cómo los siervos de Dios, hablando específicamente de Pablo, era usado poderosamente por la mano de Dios, libertando a todo aquel que tenía enfermedades. La Escritura menciona que muchos iban inclusive con paños y delantales de las personas afectadas por enfermedades, y al ponerlo, dice la Escritura, sobre Pablo y llevándoselos de retorno a los enfermos y poniéndoles sobre ellos, estos sanaban. Obviamente ese poder no venía de Pablo, sino por el cual Pablo predicaba. El poder de Cristo estaba en él y grandes maravillas se hacían. En ese texto también se dice que se levantaron unos 7 hombres llamados, mi amado hermano, o diría yo, identificados de un hombre llamado Esceva, sacerdote, los cuales se dedicaban así al exorcismo o a la expulsión de una manera itinerante o de una manera ambulante. Es decir, que iban de pueblo en pueblo tocando puerta a puerta para libertar supuestamente a los oprimidos de Satanás.
La Biblia menciona que en una oportunidad a estos 7 hombres que no eran de Cristo, sí, el demonio los identificó plenamente, se las abalanzó encima, sí, y los mandó desnudos en medio de la ciudad de Éfeso. Justamente sobre esta historia dice la Biblia en el verso número, y venga por favor al verso número 17, que esta situación, este hecho como tal, esto fue, dice la Biblia, notorio, es decir, fue plenamente divulgado y conocido a todos los que habitaban en Éfeso. Verso 17, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era, dice la Biblia, magnificado el nombre del Señor Jesús. Es evidente que este evento de los demonios sobre estos supuestos exorcistas hicieron notorio que ellos no tenían el poder, que ellos no tenían la verdad, y por ende corroboraban que Pablo sí era el enviado, sí, del Señor, para por medio de él recibir no solamente una sanidad o un milagro, sino también recibir el mensaje de salvación por medio de los labios de este hombre. Esa situación, dice la Biblia, fue notoria, fue grandemente conocida, y de acuerdo al verso 16, no pasó desapercibido ni de judíos ni de griegos. Todos se enteraron del gran poder de Dios, y como lo dice el verso 17 en la parte final, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Terminada esta historia, verso 18 menciona un suceso muy particular. Entremos en materia. Verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Amado hermano, uno de las, diría yo, de los resultados que tiene el escuchar la palabra de Dios con fe es que no solamente nos apercibe de la salvación. Antiguamente, mi amado hermano, si una práctica se llevaba a la hora de recibir a Cristo. Así como en el Evangelio, y venga por favor, acompáñeme un momento al Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 3, dice la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Verso número 8. Dice el Señor ahí, referente al bautismo y al mensaje de salvación que Juan anunciaba, dice la Biblia, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amado hermano, inicialmente cuando el evangelio entraba en una vida, el evangelio no solamente se limitaba a hacer una confesión o una proclamación de fe recibiendo a Cristo, sino que esta acción de oración, de arrepentimiento, era acompañada también con un cambio, sí, de vida. Cuando usted lee en Mateo 3, verso número 8, haciendo notorio de que Juan les decía a esa generación, hagan frutos, es decir, den evidencia de lo que el Señor sí ha hecho en su vida. Esa misma postura es la que toman los hombres de la ciudad de Éfeso. Cuando usted va a Hechos capítulo 19, verso 18, la gente no solamente iba confesando a Cristo o confesando sus pecados. Dice el verso número 18 lo siguiente: muchos de los que habían creído, amén, confesaban, dice aquí, venían confesando y dando cuenta de sus
hechos. Eso, en otras palabras, también se lo conoce que se reivindicaban o restituían los daños que habían cometido. Era importante, mi amado hermano, considerar que cuando el evangelio ingresaba en la vida de un hombre, el evangelio no solamente se limitaba, como lo mencioné hace un momento, a recibir a Jesús. Se tenía que dar evidencias de que Cristo estaba en el corazón de ese hombre. La Escritura menciona en la parte final que 3 cosas se llevaban a cabo. Primer punto, creían. Segundo, venían confesando, es decir, proclamando su culpabilidad, y daban cuenta de sus hechos. Si alguien había ofendido a alguien, este hombre venía donde aquel ofendido, se paraba delante de él y restituía la falta que había cometido. Es decir, que si le había defraudado con dinero, recibía a Jesús, pedía perdón por esa ofensa, se acercaba a aquel que había defraudado, llevándole lo que a este sí le pertenecía. La fe iba acompañada con obras, con frutos dignos de arrepentimiento. Es notorio que frutos no son el denominador común de un pueblo cristiano. Mucha gente se limita simplemente a decir: Señor, perdóname, pero eso sí, me quedo con lo que no es mío. Señor, perdóname, pero no voy donde aquel que he ofendido y le pido perdón. Señor, perdóname, pero me quedo con la gallina del vecino que se me pasó la cerca del patio y cayó en mi patio. Amado hermano, la restitución de la falta era un identificador muy común de la primera generación de la iglesia primitiva. Ellos recibían a Jesús y también restituían, por haber recibido a Jesús, restituían con bien a todos los males que ellos habían generado. Dice la Biblia, recuerde el evento anterior de cómo muchos de estos exorcistas habían sido de alguna manera burlados y expuestos públicamente como charlatanes. Verso 19, algo especial va a suceder. Y dice la Escritura: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. Entiéndase, mi amado hermano, que la magia en ese sentido implica toda la gama de lo que tiene que ver con lo que es la hechicería. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo. La magia es una de tantas, diría yo, ramas que tiene el ocultismo. Mucha gente califica y de hecho ha evaluado o ha encasillado la magia como algo bueno. Muchos suelen decir: hermano, yo me hice cierto tipo de baño, pero era de suerte. O quiero tener de pronto algún acercamiento a algún brujo, pero para que haga magia blanca. Y la tilda de colores para darle aval a lo que él quiere obtener, en ese mundo de ocultismo. La magia no es de color blanca. De hecho, la magia no tiene color. La magia simplemente es un fruto satánico que se lo cubra en el ocultismo, en la búsqueda de los demonios. Si queremos ver algo más con respecto a la hechicería, acompáñeme por favor al Antiguo Testamento y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. Nos dice la Escritura. Vayamos por un momento, mis queridos hermanos, al libro del Éxodo. Veamos en qué escalafón tenía Dios a los hechiceros o a los brujos. Libro del Éxodo, capítulo número 7. Éxodo, capítulo número 7.
Veamos un ejemplo de esto. ¿Lo tiene? Versículo, vamos a leer desde el verso número 10 al 11. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo esa vara, dice la Biblia, se hizo culebra. Verso 11. Entonces llamó también Faraón. ¿A quiénes llamó? A sabios o entendidos. Y también llamó, dice la Biblia, ¿a quiénes? A hechiceros o brujos. E hicieron también, óigalo bien, lo mismo, ¿sí? Los hechiceros de Egipto, pero lo hicieron ¿de qué manera? Y ahí lo dice, con sus encantamientos, es decir, con sus engaños. Ahora, si la hechicería no es cosa del hoy, sino e inclusive desde tiempos antiguos, ¿qué calificativo Dios tiene para ellos? El mismo libro del Éxodo, vayamos por favor ahora al capítulo número 22. Mire lo que nos dice el Señor. Éxodo capítulo 22. ¿Lo tiene? En el versículo número 18. Un verso muy corto, pero muy preciso. Un solo fin había para el brujo. ¿Cuál era? A la hechicera, sí, o al brujo, o a la bruja en este caso, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el fin que Dios le daba? A la, Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás, ¿qué dice ahí? Que viva. ¿Por qué? Porque obviamente alguien que practica, sí, la brujería, la hechicería, la magia o el ocultismo, no solamente que ella se perjudica o él está perjudicado, contaminándose con los demonios, sino que él es instrumento del diablo para contaminar a aquellos que buscan también consulta a través de ellos. Ahora, adicionalmente, mi amado hermano, Éxodo capítulo 22, 18 leímos. Veamos, mi amado hermano, sí, también, ¿qué más nos declara la Escritura en Hechos capítulo 19? Recuerde, tomando como contexto lo que estos practicaban. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron, dice ahí, los libros y los quemaron delante de todos. Ahora, ¿qué libros fueron los que trajeron? Libros, obviamente, donde constaban los encantamientos o los hechizos para llevar a cabo la brujería. Ahora, usted tiene que entender, mi amado hermano, que este mundo, si espiritual, tanto diría yo, de maldad como también celestial, ¿sí? En cuanto a las huestes de Dios, es un mundo real con un poder real también. Estos libros obviamente contenían hechizos y fórmulas mágicas para poder afectar o dañar, ¿sí?, a otro ser humano. Estos libros eran conseguidos, sí, a gran costo. En ese entonces, un brujo, para poder tener renombre, necesitaba tener una amplia gama, por así decirlo, de utensilios y de encantamiento para ser más poderoso. Yo no he incursionado en ese mundo, pero algo conozco con respecto a esto, informándome o autoeducándome sobre estos temas. Dentro del mundo del ocultismo existen varias facetas o pasos o niveles donde el brujo diría yo, con la entrega y la invocación y sacrificio que éste haga, va ganando un nivel cada vez superior en cuanto, sí, al poder que se le confiere por Satanás. Los brujos, de acuerdo a las necesidades, un brujo sería, por así decirlo, un intermediario entre Satanás y los hombres para llevar a cabo
diría yo, dicho mal. Así como Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres para obtener salvación, un brujo es un intermediario entre Satanás y los hombres. De ahí, mi amado hermano, la gravedad y también la sentencia de Dios de darle muerte a toda persona que practica la brujería, la hechicería, la magia o el ocultismo. El problema de muchos en la actualidad es que ven este asunto de manera muy inofensiva. Muchos, mi amado hermano, sí introducen dentro de sus hogares películas donde se hacen invocación de demonios, o también conocidos películas con clasificación restringido o de terror. Otros simplemente ven a buena paciencia cómo los hijos practican y hasta les compran tableros de Ouija, que son simplemente, diría yo, un manual para invocar demonios, para que pasen en ese sentido del abismo hacia nuestra tierra o nuestro contorno. Esto, mi amado hermano, tiene de parte de Dios una sentencia de muerte. No solamente para los que los practican, sino también para los que acuden a consultar a los muertos. La Biblia declara que muchos magos trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es decir, que los brujos quedaron de alguna manera expuestos delante de todos los ciudadanos de Éfeso. Pregunto, ¿usted cree en la actualidad que un brujo puede salir públicamente en nuestros medios sin que la gente lo reproche? ¿Qué piensa usted en la actualidad? Un brujo en la actualidad ya no se esconde. Más bien hasta tiene espacio en la televisión nacional y también extranjera, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi esposa, en un canal, sobre todo local, no puede faltar un homosexual, ¿verdad? O un travesti, un brujo, sí, y alguien que haga reír a alguien de payaso. Pero en aquel entonces, sí, este tipo de oficios, por así decirlo, entre comillas, todo se lo trabajaba o se lo manipulaba en oculto. La gente no lo divulgaba, pero sabía dónde encontrarlos. Ahora, estos, dice la Biblia, que encontraron, sí, la salvación. Verso número 19 menciona, muchos de los que habían practicado la magia trajeron, por así decirlo, su manual de hechicería. ¿Y qué hicieron con ellos? Los quemaron delante de todos. La Biblia declara que estos libros, verso número 19, sí, hecha cuenta de su precio, hallaron que costaban ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. Y eso en nuestro tiempo, ¿cuánto es? Vaya sacando cuenta. Una moneda de plata, conocida también en aquel entonces como el dracma, servía, sí, para el sustento diario de una familia. Es decir, que era el salario de un día de un jornalero. Una pieza de plata. Recuerde, estamos hablando de ¿cuántas piezas de plata? 50,000. Ese costo, por así decirlo, fue, sí, arrojado al fuego y consumido. Ahora, usted dirá, ¿y de dónde tanto dinero? Amado hermano, si algo hace la gente en su ignorancia, es dar riquezas para ser libre de una enfermedad. Riquezas, amado hermano, para ser de pronto libre de la atadura, sí, o a su vez, poner una ligadura sobre alguien para conseguir el amor de alguien. Yo he visto gente que ofrece vacas, ofrece casas, terrenos a sus propias hijas o hijos, sí, a los brujos para obtener del diablo favores. Para obtener del ocultismo, sí, de pronto ataques contra otra persona. Mucha gente cae en la ignorancia, sí, de los brujos. Dice la escritura que ellos quemaron sus libros valorados en 50,000 piezas
de plata. Ahora, ¿qué demostraron estos magos? ¿Había o no había en ellos un arrepentimiento sincero? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Dice el verso 19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es decir, que no solamente se expusieron públicamente como brujos, sino que al quemarlos dijeron: nosotros no estamos cimentados en la verdad, sino en la falsedad, y recibimos a Cristo, la verdad de nuestras vidas. Amado hermano, sí, concluyo esta idea con las palabras que dijo el apóstol Pablo. Ahora sí, una pregunta, mi hermano por ahí. Ya, aun cuando diría yo, nuestro entorno y nuestras sectas locales no promulgan de manera directa la magia, pero sí promulgan de manera indirecta el uso de la santería, es decir, los amuletos, para poder obtener a través de ellos beneficios. Que tiene algo que ver o tiene algo que asociarse con la magia, sí. De hecho, muchos brujos, para llevar a cabo sus hechizos, toman objetos, toman cosas personales de la persona a la que quieren hacer daño, y hacen trabajos satánicos sobre ellos para que los demonios los atormenten. A diferencia de ciertas sectas, lo que hacen es brindar amuletos para que la gente piense que al adquirirlos van también a beneficiarse espiritualmente o materialmente de tales amuletos. Mucha gente inclusive utiliza aceite ungido, los pone en frasquitos individuales y piensa que al llevárselos la unción de Dios va a caer sobre ellos. Cogen, mi amado hermano, un pedacito de madera, sí, las compran con ofrendas, se las llevan a su casa y piensan que la bendición de la cruz va a estar sobre ellos. Cosas como esta, inclusive sé que han utilizado la sangre de drago, que viene de un árbol común y corriente, y la han hecho pasar como la sangre del cordero. Y le han dicho a mucha gente: póngala en el dintel de la puerta y en los postes, para que en este caso el destructor no entre a su casa, el devorador de la finanza no entre a su casa. Y la gente contenta porque ha parado de sufrir. Pero no quiero decir la secta. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 3, verso número 8 y 9. Así como estos brujos se deshacieron de todo cuanto para ellos era ganancia, porque esto a ellos les abría la oportunidad de enriquecerse. Filipenses capítulo número 3 se identifica con la acción de estos magos que se arrepintieron. Eso fue lo loable en ellos. Se arrepintieron. Filipenses capítulo 3. ¿Lo tiene? Recuerde esto, verso número 7 y 8, apúntelo. Pero, dice Pablo ahí, pero cuantas cosas, óigalo bien, cosas, refiriéndose a algo material, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿cómo las consideró Pablo ya venido a Cristo? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto costaban esos libros que quemaron? Pregunto, si con una pieza de plata se podía comer bien todo un día, él con la familia, ¿cuántos días estaban quemándolos? 50,000 días. Y eso convertido a años, divida 50,000 días para 365 días.
y vaya viendo por ahí el estimado. Eso era como para vivir bien toda la vida, amado hermano. Amén. Pero ¿qué hicieron estos hombres magos, pero que habían venido a Cristo? ¿Qué hicieron con estos libros de alto valor? Cualquiera hubiera dicho, está bien, hermano, sí, dejo la brujería, pero a mi libro de hechicería se lo vendo a otro brujo. Pero yo ya no practico la brujería. Mucha gente suele hacer esto. Viene a Cristo, de pronto era idólatra y dice, ay no, pero esa virgencita que yo ya no la voy a adorar, pero no, me da pena destruirla, se la regalo a mi comadre. O se la dejo a mi tía, o se la mando a mi sobrina que vive en el campo. Ahora, entienda, mi amado hermano, que aun cuando el adorno sea, diría yo, muy caro, muy preciado, muy bonito, es preferible destruirlo. Si ya nosotros por ignorancia pagamos un alto precio por la idolatría, no estaría bien, amado hermano, que nosotros nos deshaciéramos de ella para que otro la obtenga. Es preferible destruirlo completamente para que la maldición tenga un final con nosotros, porque cuando viene Cristo, la maldición también sí debe de terminar con todos nuestros pecados y con todas nuestras secuelas del error por esos pecados. La Biblia declara que Pablo llegó a considerar todo como basura para poder ganar el amor de su Señor, el amor de Cristo. Aún más, dice el Evangelio, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Recuerde, así como los magos se deshicieron de todo, así como el mismo apóstol Pablo todo lo tuvo por basura para ganar a Cristo, Jesús también nos da una gran recomendación de qué es lo que deben de hacer sus discípulos. Lucas capítulo 18, verso 28 al 30. El apóstol Pedro le dice a Jesús ahí, ¿ya lo encontró? Lucas 18, verso 28 al 30. Entonces Pedro le dijo, ¿a quién? A Jesús. He aquí, nosotros, ¿qué dice ahí? Hablando él, identificándose con todos los discípulos. Nosotros hemos dejado, dice ahí, nuestras posesiones y te hemos seguido. Es decir, lo hemos dejado por ti, lo hemos dejado todo. Amén. ¿Cómo reaccionó Jesús? Verso 29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o esposa, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Esa es la promesa de Dios para aquel que decide abandonarlo todo y seguir a Cristo por completo. Los magos, dice la escritura, que trajeron sus libros, los quemaron delante de todos, ¿sí? Y ahora estos hombres hacían historia en la ciudad de Éfeso. Verso número 20 del capítulo 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Ahora aquí se utilizan dos verbos muy importantes. El primero, crecer. Dice la Biblia, póngale asunto al verso 20. Así crecía. Es decir, que de otra manera no se puede crecer. Si alguien se arrepiente recibiendo a Jesús y no demuestra un cambio, no se puede crecer. La Biblia dice que así crecían, haciendo
estas cosas. ¿De qué otra manera? Y prevalecía. Es decir, no es que no había oposición. Oposición había. Pero el cambio que estos reflejaban, dejaban por el suelo cualquier otro tipo de argumento humano que quisiera de alguna manera opacar el evangelio. Y es verdad. Si por ejemplo tú vienes a Cristo y tú abandonas por completo, si acaso practicabas la mentira, si olvidas por completo la vida de mentira, cuando alguien quiera de alguna manera crear obstáculo a lo que tú has creído, tus obras van a dar respaldo del evangelio que tú estás predicando. Y sobre ese cambio de vida nadie va a poder desmentirte. Nadie podrá acusarte mañana más tarde, después de haber venido a Cristo, que eres mentiroso. Cuando el evangelio se desacredita, cuando venimos a Cristo, la gente nos ve con una Biblia, pero no dejamos la vida de mentira. Ahí la gente dice, a ver, un ratito, hermano. Usted anda con Biblia, sí, cuando va al templo, pero cuando viene acá al negocio, usted es el primer mentiroso. Y obviamente ese argumento no tiene fundamento. Y cuando tú quieres predicarle a alguien, la gente no va a venir porque verá, no te verá el mensaje, te verá tu vida. Y cuando la gente ve la clase de vida que llevamos, entonces o el evangelio o prevalece o se empobrece. De ahí, amado hermano, mucha gente tiene como pretexto el decir, yo no vengo a los pies de Cristo, yo no me hago hermanito porque he visto malos testimonios. Y la Biblia declara que así es como se crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Ahora, esa es una gran pregunta que cada uno de nosotros debe de responder. Versículo 21, para concluir. Dice la Biblia, en la parte final, pasadas estas cosas, es decir, luego de que se hizo público la acción de estos magos y la iglesia crecía y prevalecía, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Ahora entienda esto, cuando habla de que se propuso en espíritu, no es que el cuerpo se iba a quedar en un lado y el espíritu se iba a ir al otro, sino que cuando se refiere a espíritu se refiere al deseo interno de querer ir a un lugar. Para entender algo mejor referente a esto, veamos un ejemplo. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos, sí, qué tiene que decirnos el Señor. En el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos a hacer este breve enfoque para no confundir o malinterpretar el texto de que Pablo en espíritu quería irse a un lado, aun cuando su cuerpo estaba en otro. Hagamos una aclaración ahí. Amén. Números capítulo 11. ¿A qué se refiere cuando se habla de que el espíritu desea o anhela algo? ¿Ya lo encontró? Verso 14 en adelante. Recordando que aquí Moisés está prácticamente llevando sobre sus hombros a cuesta, sí, el lidiar con todo un pueblo. Recordando que ese pueblo eran más de 2 millones de personas. Verso 14. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? No puedo, óigalo bien, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. ¿Qué más dijo? Que me es pesado en demasía. Versículo 15.
y si así lo haces tú conmigo, es decir, y si tú quieres que yo lleve esta carga yo solito, ¿qué le dice Moisés a Dios? Si es así, mejor mátame ahorita, le dice, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 15. Y si es así, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Verso 16. Hasta ahí está claro, amén. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Es decir, que no era cualquier varón. Amén. Eran gente anciana, gente respetable de entre el pueblo. Reúneme a 70 ancianos, dice ahí, verso 16, de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Es decir, no me vas a traer a cualquier canoso acá. Amén. Porque para canas había bastante. Entonces, tráeme gente que tú sabes que son principales, ancianos que son de buen testimonio. Amén. Yo he visto también ancianos pícaros, ¿verdad? ¿Sí los ha visto alguna vez? Sí. Están que no pueden ni caminar y ven una pata gorda. ¿Sí los han visto? Pero no aquí, pues por allá en el mundo, me dijeron. Dice el verso 16, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, allá afuera, afuera del tabernáculo. Bueno, y hasta ahí, ¿qué tiene que ver el Espíritu? Aquí viene el verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré. ¿Qué cosa iba a tomar? Tomaré del Espíritu que está en ti. Es decir, que voy a tomar, ¿qué cosa va a tomar? ¿Qué le va a sacar el Espíritu? Y recuerde que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿a qué espíritu se refiere el Señor? ¿A qué cosa? A la carga, sí, que tenía Moisés, sí, por el pueblo. Es verdad. No, Moisés no es que no quería lidiar con el pueblo. Él, amado hermano, ya estaba agobiado en demasía en este caso, por tratar con tanto pueblo. Yo siempre menciono esto, ¿verdad? Un saco de cemento de pronto puede ser que lo cargue uno, ¿verdad? Pero si lo cargan 10, la carga va a ser más ligera, más liviana. Moisés estaba cansado de cargar semejante peso. Dice el verso 17, voy a tomar del espíritu que está en ti, es decir, de tu deseo, de tu anhelo, de tu carga, voy a tomar de ti y lo pondré en ellos. Y eso es lo más importante para poder servir. Si usted no siente carga por el pueblo, ni se meta a servir. Porque, amado hermano, una cosa es lidiar con esto: botellas, madera, llaves, ¿verdad? Celulares, sillas, parlantes, ventiladores. Y otra muy distinta, lidiar con personas. Amén. Si usted quiere, empuja el ventilador, se daña, lo manda a arreglar y viene como nuevo. Pero si le toca lidiar una vida y usted no tiene carga, amor, anhelo por esa vida, olvídese. Esa carga solamente la puede poner ¿quién? El Señor. Ahora, ¿a quiénes se las pone el Señor? A los que anhelan esa carga. Recuerde que hasta para ser obispo, como lo hemos leído ya en el estudio de Timoteo, primero hay que tener el anhelo de querer serlo. Recuerde esto, ¿se acuerda los requisitos? El que anhela tal cosa, significa que él ya tiene un deseo. Pero si usted no tiene ese deseo de lidiar con vidas, ¿verdad? Y quiere hacerlo simplemente porque quiere experimentar, se va a meter en un dolor de cabeza. Amén. La Biblia declara que era Dios el que habría de poner de ese espíritu de Moisés
¿En quién? En ellos, en los que había llevado, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Te vas, como dice por ahí, te vas a quemar si lo haces tú solo. Amén. Por eso es que en una iglesia, si usted tiene en Dios una gran responsabilidad, sabiendo que esta carga no es de uno ni de dos, esta carga es de toda la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Ahora, hecha esta aclaración, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 19, verso número 21, recuerde, Pablo se propuso ¿en qué cosa? En espíritu, es decir, tenía un anhelo interior ferviente para ir ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, que eran las regiones donde, recuerde que un varón, ¿usted se acuerda? No se ha perdido de la enseñanza, ¿no? Que un hombre en visión le decía a Pablo, vente ¿a dónde? A Macedonia, ¿verdad? Recuerde que Pablo, antes de ir a Macedonia, Pablo quería ir a muchos lados y el Espíritu Santo se lo impedía. Amén. Verso número 21 termina diciendo, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, o sea, él decía, después que haya estado allí, me será necesario ver también, ¿a dónde? ¿A dónde quería llegar él? A Roma. ¿Por qué quería llegar hasta Roma? Porque él tenía una palabra o una promesa de Dios en su supremo llamamiento. ¿Cuál era esa promesa? Terminemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Verso número 15. Él sabía que tenía que hablar con el emperador romano. Hasta allá, usted dice, no, sí, hasta allá tenía que llegar. Porque tenía una palabra de Dios desde el momento que fue llamado. Hechos 9, verso 15. ¿Lo tiene? El Señor le dijo. ¿Quién se lo dijo? El Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, que en este caso vendrían a ser los griegos. ¿Y quiénes más? Y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Y en ese entonces, ¿verdad? El rey supremo de toda esa gran nación, ¿quién era? El emperador romano. Por eso es que Pablo anhelaba también llegar hasta ese lugar. Verso 22, para concluir. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban. ¿Quiénes eran estos? Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo, dice la Biblia, en Asia. Pero, oh sorpresa, hasta ahí en Éfeso, perdón, sí, todo era de viento en popa. El pueblo crecía, la palabra de Dios se diría de alguna manera, sí, abarcaba vidas, pero siempre el enemigo en un momento, sí, o de algún abrir y cerrar de ojos, va a causar estragos. Sí, ¿cómo será eso? El próximo día jueves lo estaremos analizando. Amén. Mientras tanto, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Oremos. Padre celestial, hemos aprendido, mi Dios, en esta noche, por medio de tu palabra, no solamente a ver en ti, oh Dios amado, la labor de un siervo tuyo, sino también hemos aprendido por medio de la Escritura a reflejar un cristianismo práctico de cambios, donde el nuevo nacimiento se vea reflejado con una actitud y también una voluntad dispuesta a cumplir tus mandamientos. Señor amado, tu palabra me dice que muchos de ellos dieron testimonio de ese cambio. Muchos, mi Dios, aún vendían y también
quemaban todo aquello que les era de tropiezo. Así también tu palabra me dice que de esta manera crecía y se fortalecía poderosamente tu palabra entre ellos. Señor amado, gracias te doy en esta noche, porque yo sé que en este tiempo tu palabra también se ha extendido poderosamente en nuestros corazones, para ponerlos, Señor mi amado, con una actitud de obediencia a Cristo. Mi Dios, que esta palabra, que esta semilla, Dios mío, germine en el corazón y pueda florecer y dar mucho fruto en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo a la iglesia de Cristo. Aleluya.